Gracias por estar un martes reunidos nuevamente para aprender más sobre el que nos dio la vida, sobre el Creador. Gracias por estar esta noche con nosotros. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias por habernos permitido llegar a un martes más para estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque a mi familia, a mí, a mis hermanos de la iglesia, Señor, de la alabanza, de nuestra congregación, nos has dado una segunda oportunidad de vida. Gracias, Padre, porque quizás en este momento en nuestro país y en otros países, Padre, están copados los hospitales, pero tú has sido bueno, tú eres fiel. Vamos a seguir creyendo en la sanidad que pones en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque confiamos en ti. Danos muchas fuerzas, esas fuerzas que vienen solamente de ti. Ayúdanos a ser valientes y escuchar siempre tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que todo viene de ti, incluso la enfermedad. Gracias, Padre, porque nos permites conocer cosas que antes quizás no sabíamos, no conocíamos, pero tú nos permites conocer para amarte más, para refugiarnos más en ti, para que realmente nuestra fe esté siendo puesta a prueba y podamos salir victoriosos, Señor, de estas situaciones duras que podemos vivir, Señor. Gracias a cada uno de los hermanos que esta noche se han conectado. Y gracias, Padre, porque tú has puesto en su corazón el conocer de ti. Permite que esta semana, en medio de las enseñanzas, Padre, y todo lo que vas a poner en nuestra vida, el conocimiento, Señor, realmente sea porque quieres algo diferente en nosotros. Te adoramos y te honramos y te agradecemos, Padre, por la vida. Te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, esposita mía, amada mía, por este tiempo de oración. Muy bien, y vamos, como dicen en mi tierra amada, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Vamos al libro de Mateo. Así que Mateo capítulo 28 es el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ya nos queda solo este capítulo, nos quedan 20 versículos y finalizamos el Evangelio de Matitiyah, que es en arameo, que hace referencia a la revelación del reino. Claro, dicho desde otra forma en arameo, es esa revelación especial del reino de Dios. Pero propiamente Yohanan Juan es el reino de los cielos, el reino de Dios en su manifestación plena. Sí, eso explicaremos en una clase que vamos a tener, Dios mediante. Estaremos explicando por qué 4 evangelios y no 5, por qué 4 y no 3, y por qué hay las contradicciones en los 4 evangelios, por qué aparecen o pareciera que se contradicen los evangelios. Eso vamos a estar analizando para que tengamos un panorama claro. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Vamos a ir leyendo, vamos a ir desarrollando, vamos a ir analizando paso a paso, pero lo primero que debemos entender sobre la resurrección es que no es un pensamiento del Nuevo Testamento. O sea que la resurrección no es que nace en el Nuevo Testamento, no. La resurrección ya es algo que se desarrollaba como pensamiento en el Antiguo Testamento. Y había diferentes directrices. Es más, aún la creencia de la vida después de la muerte yace también en algunos imperios, como es el caso del imperio egipcio, en donde incluso se le enterraban con todos las concubinas, con todos los esclavos o siervos, se enterraban a los faraones aún con sus riquezas.
¿Por qué? Porque decían que después de esa muerte volvía a vivir el faraón y volvía a gobernar. O en su caso decían, si no vuelve a este mismo lugar, pues iban a gobernar en el lugar donde estaban trasladándose. De ahí el libro de los muertos que tienen los egipcios. No sé si han escuchado en algún momento ese libro, el libro de los muertos de los egipcios, o el libro de la muerte. Entonces, ya venía esta connotación, esta idea. Con los babilónicos también tenían estos pensamientos, especialmente en la gran Mesopotamia. Había ideas acerca de la vida después de la muerte. Tenemos el caso de el texto de Gilgamesh, el cual esta epopeya hace referencia a la inmortalidad, la vida después de la muerte. ¿Sí? Entonces ya venían ciertas ideas que Gilgamesh iba a vivir eternamente, los dioses no le permiten, por eso crean la muerte, pero él podía vencer a la muerte y se desarrolla toda esta epopeya de Gilgamesh. Entonces ya había ideas acerca de esto, pero no solamente se encuentra en la Mesopotamia antigua, también se encuentra en los países asiáticos, en la China antigua también hay historias acerca de la resurrección de entre los muertos. O sea, vida después de la muerte, resurrección de entre los muertos, volver a la vida, ya venía esta connotación desde la antigüedad. Por eso no es un tema específico del Nuevo Testamento, es algo que ya se venía dando. Yendo al texto sagrado, ya trabajando propiamente la Biblia, podemos encontrar detalles como es el caso de el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Veamos lo que dice el primer libro de Samuel en el capítulo 2, en el verso 6. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Hay un cántico que está desarrollando aquí Ana y es solamente para que veamos cómo la gente también observaba a Dios en ese sentido. Y dice el texto, Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Se da cuenta esa palabrita hace subir? ¿Qué está diciendo? Que les trae del Seol nuevamente a la vida. Ese es un pensamiento que habla sobre la resurrección, o es una connotación de volver a la vida entre la muerte a la vida. Entonces es interesante que ya textos como estos están manifestando esto. Pero si vamos un poquito más atrás, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32-39, también nos muestra un pensamiento similar. Deuteronomio, capítulo 32, Deuteronomio, capítulo 32, vamos a ver, verso 39, 32, 39. Dice así, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Aquí hay algo muy interesante por si acaso queremos dejar claro lo que sería la eterna divinidad y el poderío de nuestro Dios, en el sentido de que no hay otros dioses, no hay otra divinidad. Sí, eso es solo haciendo una pausa. Este texto es muy importante en eso. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. El término ahí, yo hago morir y yo hago vivir, una vez más, tiene esta connotación que venimos hablando en cuanto a el retorno a la vida, a la vida. Es por eso que hubo una tendencia muy marcada en el periodo de los profetas, especialmente los profetas yavistas, como el caso de Yeshayahu, que en este caso es Isaías,
Jeremías, Ezequiel, bueno, él es más de línea eloísta, pero estos profetas ya empiezan a trabajar la idea de una resurrección, especialmente Isaías. El proto Isaías, el primer Isaías, ya trabaja un pensamiento de resurrección. Luego, el deutero Isaías, el segundo Isaías, y el trito Isaías, después de que son sacados del exilio, va a hablar acerca de una oportunidad especial, la resurrección, a lo que van a llamar la época mesiánica o la era mesiánica, en donde uno va a estar jugando con la áspide y con el león, y el león va a estar jugando con el corderito, y el niño va a estar ahí tranquilo, etcétera, etcétera. Ya es un pensamiento de una vida más allá de la muerte, como resurrección. Y ojo, ¿quién va a trabajar este pensamiento? ¿Quién va a trabajar esta idea? El Evangelio de Lucas. El evangelista Lucas, el doctor Lucas, va a ser un amante, un apasionado de la teología de Isaías. Por eso usted va a ver que muchas de las cosas que trabaja el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y aún el libro de Hechos, tiene una connotación muy fuerte del pensamiento de Isaías. Así que, amada familia, vamos viendo ahí esos detalles. Luego de esto llega ya un profeta un tanto apocalíptico por la influencia babilónica y de los asirios, como es el caso de Daniel, y en el libro de Daniel ya se va a hablar propiamente de una vida en resurrección, volver a la vida, volver a vivir. Entonces ya con Daniel se trabaja este pensamiento de la resurrección ampliamente. Pero ¿qué sucede? Después de Daniel viene el periodo intertestamentario, 400 años de silencio, algunos le ponen más, otros menos. ¿Qué sucedió ahí? Empieza una crisis, un declive, pero ahí se va a hablar más puntualmente de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección viene a ser el icono de la esperanza. Entonces en esos 400 años de silencio, la resurrección viene a ser ese pensamiento de esperanza. ¿Se da cuenta? O sea, la resurrección como acto de esperanza para las personas que creen en el Dios, en este caso el Dios judío, Yahweh. Entonces la gente va teniendo esa esperanza y dice, es que no hay profecía, se desarrollan los pensamientos apocalípticos durante ese periodo y ampliamente, pero uno de los puntos cruciales va a ser la resurrección. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando usted lee el libro de los Macabeos, libro de Judith, Tobías, usted va a encontrar detalles en los cuales pareciera que están hablando de alguien que murió y nuevamente sale a la vida. Recuerden, en este periodo intertestamentario va a aparecer el grupo de los fariseos. Y los fariseos creían en la resurrección de entre los muertos. Va a aparecer el grupo de los esenios después del ataque de los macabeos, que son los saduceos luego en el templo, que dicen que son descendientes de Sadoc, toman esa conquista, todo ese grupo de los levitas salen al desierto. Y ahí es cuando ellos empiezan a desarrollar esa idea de resurrección más profundamente. Y en los rollos del Qumran, el primer rollo, punto 28, estoy recordando un poquito de lo que estudiamos de los rollos de Qumran, hace referencia a la resurrección de entre los muertos. Y obviamente, el libro de Isaías, el rollo de Isaías, era el que más se repetía en las cuevas de Qumran, en los rollos encontrados. Entonces tenían amplia ideas acerca de la resurrección ellos. Entonces ya tenemos los fariseos, los esenios,
Los de las cuevas de Qumran, los que estaban presentes ahí, ellos con una idea muy puntual teológica de la resurrección. Pero en medio de ellos hay un grupo que no creía en la resurrección, aparentemente los descendientes de Sadoc. Estoy refiriéndome a los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Por tanto, para ellos tal situación no había. Simplemente toman el texto en el cual en el libro de Génesis dice polvo eres y polvo volverás, y con eso se quedaron. Tú eres polvo, así que tienes solo esta vida, disfruta esta vida porque ya no habrá ninguna otra esperanza. Por eso es que la idea de los saduceos va en esa línea. Para entender un poquito, ellos no creen en la resurrección de los muertos, solo hay esta vida y se acabó, no hay más. Claro, ahí entra un proceso bastante crítico, no sé cómo lo trabajarían, tendría que indagar un poquito más. ¿Y qué del alma? Simplemente vuelve con Dios y se acabó el proceso y hasta ahí fue todo. No sé cómo responderían ante esa realidad del alma los saduceos. Por eso tengo que indagar. Ahí está como para una tesis de un doctorado, ¿no? Entender la idea del alma desde la perspectiva de los saduceos. Muy bien. Entonces con esto ya entramos, ahora sí, al Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta el detalle histórico, cómo nos va ayudando a observar las ideas que surgieron previos al Evangelio de Mateo, donde estamos estudiando, para entender la resurrección? Ahora sí, vamos a la materia que nos toca con esta base histórica. En el capítulo 28 de Mateo, que estamos revisando, inicia así. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la mañana vinieron María de Magdala y la otra Miriam o María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Claro, aquí ya difiere con las palabras de Lucas y de Juan, que dice que después de llegado el tercer día, es decir, en este caso iniciando el domingo, que sería el sábado en la noche para nosotros, que ahí se dio todo el proceso. Pero aquí dice en cambio que el primer día en la mañana. Y esto es por una razón de Mateo que está mostrando también al Hijo de Dios como el que se manifiesta en la luz en la mañana. Eso también hay que entender un poco. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. Miren el 6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta ahí hagamos una pausa y analicemos. Dice el texto que después, en la mañana del primer día, estaban yendo las mujeres a ungir el cuerpo del Mesías, ya que, porque tocó justamente Pascua, tocó a su vez el gran Shabbat de Pascua, tocó el Shabbat, no pudieron ungir el cuerpo del Mesías. Entonces estaban yendo al tercer día, bueno, ya en la mañana estaban yendo para ver el cuerpo del Mesías, para ungirlo.
Y cuando llegan, se encuentran con este fenómeno. Aquí hay un fenómeno, ¿sí? Y este es un fenómeno como tal, una teofanía, así se llama, así es la forma técnica de expresar. Teofanía viene de teos, Dios, fanía, manifestación, manifestación de lo divino. Hay una manifestación de lo divino. ¿Y cuál es esta manifestación de lo divino? Primero aparece un malak, un ángel, un ser que difícilmente ellos podían eh, verlo porque dice que brillaba, pero a la vez dice que sí pudieron escucharlo. ¿Qué pasa con esta teofanía? Empieza un terremoto. Ah, entonces ya hay una manifestación también en el ámbito de la creación. Hay un proceso de terremoto, al punto que se mueve la piedra. Los guardas que están alrededor, que ya habíamos explicado hace 15 días, que tenía el sello real, que nadie podía tocar ese sello real, porque el que tocaba eso de cierto moría, y estaban los guardias ahí, pero dice que ese terremoto mueve la piedra y el malak, el ángel, se siente en la piedra. Claro, el término ahí no es sentarse así cómodamente, sino significa bajó y posó en ese sitio. Es como que bajó algo que se iluminó y posó en ese lugar. Ese es lo que hace referencia el texto. Entonces, vemos que aún el texto, el verso 3 dice que el aspecto de este malak era como un relámpago y sus vestidos blancos. A ver, entonces el rostro resplandecía y el vestido era blanco. Y aquí hay una figura interpretativa que debemos comprender. Cuando le aparece el ángel a Isaías, o en este caso los querubines, y decían santo, santo, dice que el rostro de ellos brillaba. También vemos en otros pasajes del texto bíblico en donde se manifiestan los ángeles y dice que el rostro era que se iluminaba y no podía verlo. Y si vemos una visión en el libro de Apocalipsis, también vemos que cuando aparece el Hijo del Hombre, se inclina Juan porque dice, y no pude soportarle porque su rostro brillaba como un relámpago. Cuando nosotros vemos un relámpago o el rayo que cae, en ese momento nuestros ojos quedan una luz, ¿sí o no? Es difícil. Entonces aquí es una expresión de comparación de una manifestación divina, ¿sí? Ese tipo de comparación era para decir, no pudimos ver qué era. No podemos expresar lo que realmente vimos. Vimos algo como un ser que se posaba en esa roca, su rostro brillaba, etcétera, etcétera, pero no tenían claro qué realmente es lo que se manifestó. ¿Sí? El hecho es que los soldados caen al piso como muertos. Pero, ojo, las mujeres no les pasa nada. Interesante, porque estaban los soldados y estaban las mujeres. Eso dice Mateo, pero si revisamos Lucas y Marcos y Juan, vemos que esto sucedió mientras dormía, dicen claro, dando una forma de expresar los soldados. Dice, mientras dormíamos aconteció todas estas cosas y ahí es cuando se inventan y le dicen, ustedes van a ir con el informe, vamos a ver más adelante también desde el verso 11 al 15, dice que cuando dan el informe digan que ustedes estaban durmiendo, vinieron los discípulos, le atacaron a ustedes, etcétera, etcétera. Entonces es interesante ver que a los guardias
caen casi como muertos, pero a las mujeres no les sucede nada. Más bien a las mujeres dice, no temas, no teman. Ustedes vienen a buscar a Yeshua de Nazraim, a Jesús de Nazaret. Él no está aquí. Él ha resucitado. Y aquí va a utilizar una palabrita que vamos a poner en este momento en la pantalla. Ahí estamos. Y vamos al pizarrón. La palabra en griego, ojo a esto, la palabra en griego que se va a utilizar aquí hace referencia, aquí les voy a escribir, ejerce, ejerce. Esta es la palabra en griego que aparece, pero tiene una raíz y la raíz es egeiro, egeiro, ¿sí? Esa es la raíz, egeiro. ¿Y qué traduce esto? Oiga, esto es lindo. ¿Qué traduce esto? Significa levantar de la muerte. Ojo, pero no es cualquier levantar de la muerte. No, 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 no. Sino que egeiro es utilizado para el sentido de levantarse en victoria de la muerte. Es decir, la muerte ya no tiene control, ya no tiene ese poderío. La muerte perdió su esencia. Por eso en victoria ante la muerte se utiliza esta palabra egeiro. Pero egeiro también se muestra como algo, y esto es de suma importancia, y es que el cuerpo es transformado. ¿Sí? El cuerpo es transformado. Entonces, egeiro significa levantarse de la muerte, levantarse en victoria ante la realidad de la muerte con un cuerpo transformado. Ojo a eso, no cambiado, transformado. Eso es el término egeiro, egeiro. ¿Sí? Ya vamos a ver otra palabrita que va a aparecer en otro momento. Entonces, familia, ¿qué es lo que estamos observando hasta aquí? Que la resurrección, el pensamiento de esa resurrección es levantarse, ojo, que está utilizando Mateo. Mateo utiliza esta palabra egeiro como un acto de levantarse de la muerte, venciendo la muerte, pero con cuerpo transformado. Y vuelve a decir el texto, miren lo que dice el verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado una vez más, egeiro, ¿sí? Que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Hasta ahí el diálogo que desarrolla, ¿quién? El Malak, la manifestación de lo divino. O sea que Mateo está diciendo que Yeshua, Jesús, se levantó victorioso de la muerte, pero con un cuerpo transformado. ¿Por qué estoy haciendo énfasis a esto? Por lo siguiente que les voy a comentar. ¿Sí? Ya les voy a comentar lo siguiente. Entonces, egeiro significa levantarse de entre los muertos, resucitar, tener victoria sobre la muerte con un cuerpo transformado. Ahora vamos al otro lado, después volvemos con las mujeres, que pasó desde el verso 8 al 10. Vamos al otro lado. Usted me dirá,
Entonces, la resurrección es egeiro. Sí, pero es exclusiva aquí. Porque no es la palabra que usa Juan cuando habla de la resurrección o el levantarse de entre los muertos de Lázaro. Ah, vamos entonces a Juan capítulo 11. Vamos a Juan capítulo 11, verso 23 al 25. Verso 23 al 25. Juan capítulo 11. Aquí está la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Pero la palabra en español es la misma, ¿sí o no? En el griego no. En el griego no es lo mismo. Y ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Ahí está la cerecita del pastel. Dice el texto en la resurrección de Lázaro. En el capítulo 11, versículo 23, hay un diálogo entre Marta y Yeshua, ¿sí? Y le dice, el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Así dice. Ojo, ahí el término es anastesatai. Suena raro, ¿sí? Anastesatai. Anastesatai. Ya les pongo acá en el pizarrón. Aquí le vamos a poner, el término es anastesatai. ¿Sí? Ahí está. Ah, cambió entonces la palabra. ¿Se dieron cuenta? Viene del término anastasis. Anastasis. Y usted me dirá, pero Isaías, ¿qué traduce eso? Traduce levantar de entre los muertos. Traducido también como resucitar. ¿Sí? Resurrección. Resurrección. ¿Ya? Pero hay algo interesante en esa palabrita, anastasis. La palabrita anastasis en griego que aparece aquí en el Evangelio de Juan hace referencia a levantarse, pero, ¿dónde creen que está el pero? A ver, veamos, ¿dónde está el pero? Número uno, no es levantarse con victoria de entre la muerte. Ya No tenemos ahí una morir, diferencia. no morir nuevamente. Ya, ahí está la diferencia de victoria ante la muerte. Entonces, esta no tiene victoria ante la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede volver a morir. Ah, ¿se da cuenta? Entonces, la persona puede volver a morir. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo transformado. No hay un cuerpo transformado, sino que el cuerpo se mantiene igual. Entonces aquí el cuerpo se levanta igual. Pero ¿dónde está la diferencia? Pablo lo va a decir en 1 de Corintios capítulo 15. Ya vamos a analizar ese texto. El cuerpo se levanta igual. Lo que es transformado es su ética, porque también traduce como levantar o transformar la ética y la moral. O sea, cambia la parte ética, la parte moral, pero no cambia la esencia del cuerpo. ¿Sí? Entonces, anastasis con egeiro son diferentes. Por eso, Mateo, en su escrito, sabiamente no utiliza en la resurrección de Yeshua cuando habla el ángel, no dice, él tuvo anastasis, él
resucitó con un cuerpo igual. No, utiliza el término egeiro. Él resucita con una victoria entre la muerte, con un cuerpo transformado. Esa es la ayuda que tenemos con los idiomas bíblicos. Lo hermoso de los idiomas bíblicos en este ámbito. Ya con esto nos damos cuenta que la resurrección de Lázaro no es igual que la resurrección de Yeshua. ¿Sí? La resurrección del hijo de la viuda de Naín no es igual a la resurrección de Jesús, de Yeshua. E incluso de la niña, de la hija de Jairo, cuando le dice Talita cum, vuelve a la vida, niña, a ti te digo, levántate. Ese término levántate es anastasis. O sea, ven a la vida, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Entendamos eso. Entonces, aquí viene la discusión que se tenía. Y una discusión muy fuerte que hubo en ese proceso desde la resurrección del Mesías y la ascensión hasta las iglesias que empiezan a conformarse, especialmente una de las iglesias más críticas que tuvo Saulo de Tarso, Pablo, y es la iglesia de Corinto. Por eso es importante que vayamos a entender un poquito cómo Pablo trabaja estas dos ideas en la primera carta de Corintios, capítulo 15. La primera carta de Corintios, capítulo 15. Y ahí va a hablar de la resurrección. Y ustedes pueden revisarlo. Primera de Corintios, capítulo 15. Todo el capítulo es una teología muy puntual sobre la resurrección. Pero ¿cuál era el problema? Miren lo que dice el verso 12. Capítulo 15, verso 12. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura. Primera de Corintios 15, 12. Amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Sigo? Muy bien. ¿Se dan cuenta del problema? Muchas gracias, mi querido Reinaldo. Miren el problema. El problema dice, ustedes predican del Mesías que resucitó de entre los muertos. Pero, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? ¿Se da cuenta cuál es el problema? El problema de fondo es que la gente está predicando del Mesías, está predicando de Jesús, de Yeshua, pero no creen en la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo trabaja este punto y dice, a ver. Ustedes me están hablando estos detalles, ustedes me están saliendo con esto, pero ¿cómo es posible que me hablen de una cosa y no crean ni ustedes mismos en la resurrección? Y dicen, ha resucitado. Veamos el verso 20 ahora. El verso 20 dice, miren aquí, mas ahora el Mesías, el Cristo, ha resucitado. Y ahí vuelve a utilizar la palabra egeiro. Oh, qué interesante. En el verso 20 utiliza la palabra egeiro para decir el Mesías ha resucitado. Egeiro. ¿Sí? De los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. El 21 cambia las palabras en griego. Cambia. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Y ahí esa palabra, resurrección, ahora es anastasis. Ahí es anastasis.
¿sí? Por un hombre, en este caso Anastasis, ¿ya? También por un hombre la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Está confrontando a la gente. Y este es el punto de por qué Mateo escribe y luego Pablo nos ayuda a entender. Dice, cuando nosotros vemos Egeiro, es un cuerpo resucitado, un cuerpo transformado. Y usted en el Evangelio de Lucas, tomando la línea de Isaías, va a observar que Jesús se cruza la pared, se sienta, pide de comer, le dan de comer pescados y panes. Agarra el pescado, come, agarra el pan, come y no se le cae la comida, pero se cruzó la pared. Y mientras está hablando con ellos, ¿qué pasa? ¡Fum! Dice que desapareció en medio de ellos. ¿Cómo es posible, si fuera solo con el pensamiento que tuvieron algunos de la línea de los Watchtowers, movimiento de los testigos de Jehová, que expresaron que la resurrección, él simplemente se mostró como un ángel, como un espectro? ¿Cómo es posible que en ese momento, en la resurrección, en la manifestación, él pide comida, come y no se le cae? Es ilógico, porque tenía un cuerpo transformado, resurrección egeiro, ¿sí? Cuerpo transformado, se cruzaba la pared, pero podía comer, conversar con ellos, decirle incluso a su propio discípulo, a ver, ven, toca, mete las manos, mete, aquí tu dedo, y aquí tu mano en el costado. O sea, era palpable, pero desaparecía en medio de ellos. Ese es un cuerpo egeiro, de una resurrección de transformación. Pero Pablo dice anastasis por el sentido de que ustedes creen en él, pero ustedes ahora han resucitado su moral y su ética. En él ustedes han resucitado su vida. En él ahora ustedes han resucitado a una nueva vida. Ese es el proceso de la salvación y el entendimiento de anastasis. O sea, vuelves a la vida con un nuevo propósito, con un nuevo cambio. Vas a morir después, sí, pero no importa, porque ya has entendido que ahora tu vida es transformada, tu vida es cambiada, tu vida es renovada. Pablo hace énfasis en la resurrección del Mesías, egeiro, para después decirle, en esa resurrección, ahora tu vida es anastasis, es transformada tu moral, es transformada tu ética, es transformado tu sentido de vida. Entonces, ahora en él resucitamos nuevamente. ¿Por qué? Porque aquí Pablo, cuando habla de la resurrección, no está hablando apocalípticamente, no está dando un sentido apocalíptico de lo que sucederá después de los últimos tiempos. Eso se va a encargar Apocalipsis en Yohanan, en Juan, el Apocalipsis de Juan. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Mesías, estamos muriendo a este mundo y anastiseis, resucitando a una nueva vida. Ese es el concepto paulino. Esa es la teología que está trabajando Pablo. ¿De dónde saca esta teología? Del pensamiento también matiano y lucano, en el cual nos muestra egeiro, una resurrección de alguien que se transformó plenamente. Ojo, todos, hasta ahora, a excepción del Mesías, todos los que han dicho, volví de la muerte, han hecho anastasis.
¿sí? Volvieron acá nuevamente, pero el cuerpo no está transformado. La parte moral, ética, el ser interno, eso sí, ha sido transformado. Pero cuando el Mesías retorne en la gran parusía, los muertos en el Mesías resucitarán primero, egeiro. Resucitarán con cuerpo transformado. Y por eso Pablo dice en Tesalonicenses, y nosotros los que hayamos quedado con vida seremos transformados. ¿Se da cuenta? Ahí entendemos. Ahí sí está la resurrección plena. Al final de los tiempos. Ahí sí me vuelvo un poco apocalíptico. Voy a ser esenio en ese ámbito. Hablar del apocalíptica y decirle, en la parusía, en la venida del Mesías, ahí sí nos levantaremos con un cuerpo transformado, no cambiado. Así que no le diga qué feo cuerpo me diste Dios. No, porque solo va a ser transformado, no cambiado. Y ahí hay una discusión larga teológica de cómo serán los cuerpos resucitados, que no vamos a entrar en este tiempo sobre esa temática. Entonces, familia, Pablo, trabajando la línea de la resurrección del Mesías, le dice a la gente, si ustedes entienden y hablan de la resurrección del Mesías, la resurrección del Cristo, entonces su vida tiene que demostrar que ustedes ahora han resucitado, no con cuerpo transformado, sino que han resucitado en su ética, en su moral, en su estilo de vida, en su comportamiento para vivir como el Mesías vivió. Entonces, familia, debemos entender este punto. Hay una pregunta. Cuerpo glorificado no tiene necesidad, pero sí puede alimentarse y demás. ¿Esto es posible? Recuerden, el que dice que el momento que resucitó, comió, tocó, permitió que le toquen, etcétera, es el Evangelio de Lucas. Es el doctor Lucas trabajando esa idea. Y el doctor Lucas trabaja la teología de Isaías. E Isaías dice que nosotros estaremos en un lugar especial, en donde estaremos en paz y en tranquilidad, que comeremos aunque no tenemos necesidad. Esa es la teología de Isaías, no mía, la del profeta Isaías, en donde están los corderitos, están jugueteando con el león, el niño jugando con la serpiente. Entonces, esa es la línea, como disfrutar de todo lo creado. Cuerpo glorificado. No tiene necesidad, pero disfruta de todo lo creado. Ahí hay todo un proceso que tenemos que hablar de lo que es la era mesiánica. ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo lo veía Isaías? ¿Cómo lo trabajó Lucas? ¿Cómo lo veía Pablo en esos contextos de lo que se conoce como cielo? ¿Sí? Que claro, el pensamiento de cielo, como llegó a nuestras mentes, es más una concepción que desarrollaron los griegos. Por eso debemos ver la concepción de cielo que desarrollaron, en este caso, los hebreos. Entonces, no hay necesidad, lo que hay es disfrutar. Por eso aquí estamos aprendiendo a disfrutar el gozo de la salvación. Y eso potencialice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que tiene preparado nuestro Dios para cada uno de nosotros después de esta vida. Entonces, entendiendo todo esto, espero en algo haber respondido a esa pregunta. Si no, no se preocupe, el Señor nos responderá en su venida. Ahí estaremos observando esas cosas maravillosas, eso dice el texto bíblico. Él nos enseñará las cosas que ahora no hemos podido entender. Pero hay algo muy especial.
que quiero dejarles para finalizar este tiempo. La resurrección histórica del Mesías. Ojo, histórica. Atención a eso, porque hay muchos que hacen referencia y aún establecen que no resucitó el Mesías. Entonces, muchos dicen que no hubo resurrección, que todo es una invención de los discípulos, etc. Pero, históricamente hablando, se desarrolla la resurrección. Ahí usted puede revisar diferentes libros, como el caso de la fe, el caso de Cristo, que son libros muy buenos que nos ayudan sobre esto. El caso congelado de Cristo, que eso está en inglés, pero es muy bueno el libro, que habla acerca de una manera científica y documentada acerca de la resurrección, la muerte del Mesías, etc. Partiendo de ese punto, del detalle histórico de la resurrección de entre los muertos, el reto, familia, a usted y a mí que nos ha sido dado, ese reto especial es que usted y yo en la resurrección, anastasis, no en la resurrección, la que hemos venido hablando en este caso, la higueiro, sino la resurrección anastasis es que empecemos a cambiar. Si hablamos del resucitado, si usted dice ser hijo del Mesías, hijo de Cristo, hijo de Dios, si usted dice ser un seguidor de Él, debe transformar su vida. Debemos transformar la vida. Debemos hacer cambios en nuestro ámbito ético. Debemos hacer cambios en nuestro ámbito moral. Usted y yo debemos cambiar nuestra vida espiritual. Debemos trabajar en nuestro cuerpo, el cuidado integral de nuestro cuerpo, en el ámbito psicoemocional, en el conocimiento. Debemos seguir indagando. Perdón la expresión que voy a decir, pero tengo un pastor amigo que dice, ser cristiano y ser bruto no se llevan. Porque el cristianismo, la palabra de Dios, la presencia del resucitado, debe transformarme en el conocimiento de vida. Debemos mantener y ser diferentes en todos los ámbitos, social, en los ámbitos físicos, es decir, ser mejor humano, ser mejor persona, ser un resucitado, anastasis, transformado, cambiado en la presencia del Mesías. Estamos en la Semana Mayor, estamos disfrutando este tiempo especial y aquí es donde realmente está el meollo del asunto. Porque si el Mesías no resucitaba, Yeshua no resucita, sería uno más del grupo, uno más del montón. Van afuera nuestra fe, dice Pablo. Pero vemos que hasta en griego antiguo se dieron el privilegio, el lujo de utilizar palabras para marcar la diferencia. Para decir, este no solo vino a la vida común y corriente, sino que este vuelve a la vida con un cuerpo transformado. Utilizaron palabras especiales para dejarnos claro la diferencia entre volver a la vida y una resurrección única y especial, como fue la del Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Que esta semana de reflexión, cada uno de ustedes, estemos pidiéndole al Padre cambiar nuestra vida. Resucitar en Él, es decir, cambiar mi ética, cambiar mi moralidad, el cuidado integral de mi ser,
el cuidado de toda mi vida para encontrarme con el resucitado cuando Él retorne. Y ahí ser este cuerpito, como diría este cuerpito caribeño, ser transformado, Egeiro, para estar eternamente con Él. Ese es lo que la resurrección nos enseña. Así que ya nos adelantamos al domingo, que vendría siendo el sermón del domingo sobre la resurrección. Nos adelantamos un poquito, pero qué lindo, mis queridos pastores que nos acompañan. Ya tenemos para enseñarle a nuestra gente, hey, el resucitado, el Mesías, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, Él realmente es por esto creo en Él, por esto sé que Él vive y reina y por esto lo he recibido como mi Señor y Salvador para una transformación de toda mi existencia. Meditemos, reflexionemos en esta semana. Las personas que quieran conectarse, estaremos enviando también el link. Durante toda esta semana vamos a tener encuentros. El día de mañana, igual a la misma hora, estaremos dialogando sobre la Pascua. ¿Qué es Pesaj? ¿Cómo originó? ¿Cómo fue su proceso? ¿Qué connotación trae la Pascua? Diálogo sobre la Pascua tendremos el día de mañana. El día jueves vamos a estar hablando acerca de la vida del Mesías y cómo esa vida tiene esa relación especial para la transformación de mi vida. El día viernes, muerte y crucifixión y su significado en mi salvación. Estaremos hablando. Y el sábado, no se pierde el sábado. El sábado tenemos algo increíble. El Mesías prometido a la luz del libro de Hebreos. Vamos a estudiar cosas increíbles. ¿Por qué tuvo que aparecerse como Melquisedec, como el gran sumo sacerdote, como el sacrificio pascual? ¿Y por qué se presenta como el reemplazo simbólico del templo? Todo eso vamos a estar analizando también el sábado sobre Jesús y el libro de Hebreos para poder entender esos detalles. Así que familia, tenemos mucho para reflexionar, pero recuerde, hablamos del Mesías, pero si Él no ha hecho que nosotros resucitemos en un cambio de vida, podemos seguir llenándonos nuestros labios, pero Él nos dirá, no te conozco, malhechor, hacedor de maldad. Tengamos cambios de vida. Vamos a orar, pidámosle a Dios su dirección. Oremos, familia. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Te damos gracias. Gracias porque en tu palabra, nos enseñas cosas maravillosas, cosas especiales para transformar nuestra vida. Ayúdanos a entender que si hemos creído en el Mesías, que si hablamos del Mesías prometido, que si estamos hablando de Yeshua, HaMashiach, Jesús el Cristo, y aún decimos que Él es nuestro amo, dueño y Señor, que se manifieste en nuestro estilo de vida. Ayúdanos a ser transformados integralmente. Ese cambio, esa transformación de vida que realmente necesitamos, que hemos aprendido y visto en el resucitado. Padre, ayúdanos a no ser impostores, a ser realmente personas que con nuestro estilo de vida proclamamos lo que hemos creído, y no solo de labios para afuera.
sino con todo nuestro ser, Padre, con nuestra vida. Que nuestra vida manifieste ese cambio integral que hemos recibido en la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección del Mesías prometido. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de cambio. Gracias por la oportunidad que tú nos das de ser y hacer las cosas diferentes. Y ayúdanos para transformar nuestra vida en ti, por ti y para ti. Te adoramos, oh mi Dios. Te exaltamos tu nombre y te damos honra. Y gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. En tu nombre, que es sobre todo nombre, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén.